La economía nuestra ha tenido unos elementos interesantes, es que ha permitido a lo largo de las últimas décadas, por lo menos de los últimos 50, 60 años, transformar algunas zonas del país y producir cierta prosperidad que ha beneficiado a las clases altas y a unas clases medias que no existían en Colombia hace 60, 70 años. ¿Sí? Hace 60, 70 años Colombia era un país de ricos, buena parte de ellos ricos rurales, dueños de la tierra, unos pocos profesionales en la mitad y personas pobres, la gran mayoría de ellos campesinos. Entonces, la economía de Colombia ha estado asociada con transformaciones muy profundas del país. La economía de nuestro país durante la gran parte del tiempo ha estado centrada en los mercados exteriores. Hemos sido un país productor de materias primas, de bienes agrícolas, con un mínimo procesamiento como el café, la caña de azúcar, y crecientemente en los últimos años bienes de la minería, como el carbón, uno de los más importantes. Entonces, es una economía muy dependiente de los flujos de la economía de los países ricos. Si los países ricos están en expansión, compran nuestros bienes. Necesitan pues café para darse ánimo, carbón para mover sus industrias, petróleo, aunque cada vez producimos menos petróleo, bananos para tenerlos ahí a la hora del postre, flores para regalar el día de los enamorados, eso todo lo producimos nosotros. Ahora hablaré de un producto de exportación, al que no quiero adelantarme. Y luego está, obviamente, un mercado nuestro que ha sido creciente en los últimos años, y que hasta hace unos 15, 20 años de pronto, era un mercado que se abastecía con las industrias locales. Pero hace unos 20 años se impuso aquí, como en el resto de lugares del mundo, que había que reducir el costo de la mano de obra, había que incrementar las ganancias de los empresarios y que las cosas se podían importar de cualquier lugar del mundo. Ese lugar del mundo ha terminado siendo prácticamente China, Vietnam, todo el Asia y el sudeste asiático. Entonces, nuestra economía es una economía muy volcada hacia afuera en las materias primas y muy dependiente de fuera en la importación de bienes de capital, de maquinarias sofisticadas, de software, de diversos equipos para la industria, para la computación. Es una economía entonces pequeña y muy frágil, como lo vamos a ver en estos años que se avecinan, que van a ser muy duros para la economía colombiana. Eso probablemente abrirá un debate. ¿Qué tanto debemos depender de nosotros mismos? ¿Qué tanto debemos depender de fuera? Este es un país con un gran potencial agrícola. Eso deberíamos pensarlo. Aquí podíamos sembrar antes muchas cosas que terminamos importando. Muy probablemente, con el realismo que vamos a tener en los años que se avecinan, vamos a volver a sembrar muchas cosas que dejamos de sembrar. Nos pusimos a depender mucho de la minería. Se va a abrir esa pregunta: si el mundo rico no está comprando materiales de la minería, vale la pena que sigamos dando tantos beneficios a las empresas extranjeras para que exporten esos materiales y tampoco se quede en nuestras manos. Entonces, la nuestra es una economía que indudablemente tuvo algunos logros importantes, y finalmente yo diría que es una economía que todavía no logra integrar al conjunto de los colombianos a una vida digna. La gran mayoría de los colombianos, con el tipo de economía que se privilegió en los últimos años, es destruir empleo, pagarle a la gente lo menor posible. Muchas personas de los estudiantes lo conocerán por sus familias, contratos muy corticos. Si le preguntan al papá o a la mamá cuánto dura el contrato, se darán cuenta que dura en muchos casos 3 meses. Eso genera un enorme estrés además para las personas, estar siempre pendientes, ¿me renovarán el contrato? Ese tipo de economía probablemente va a ser muy cuestionada en esta crisis que se avecina. Y luego, hay unos productos de la economía colombiana que son productos ilegales, que son los productos del narcotráfico, los derivados de la hoja de coca, una hoja sagrada para los indígenas, pero que por la demanda de muchos países acomodados, pues España, Estados Unidos, Rusia, el mismo Brasil, que es nuestro vecino, que es un país mucho más rico que nosotros, obviamente le dan un sentido a que las personas decidan correr tantísimos riesgos y exportar ese producto. Ese producto
con dolor en el corazón de uno decirlo, también es una parte fundamental de nuestra economía. Ojalá no lo fuera, pero es una parte fundamental de nuestra economía. Miles de colombianos, muchos más de los que uno desearía, sectores muy importantes de la vida económica del país, son movidos por el narcotráfico.